Capítulo 21 Ciudad Fortuna, parte 01. Ixchol de XD no me pertenece todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Chicos, les explicaré qué significa cada simbología para que no se confundan en los diálogos. Y eso fue lo que pasó, conversaciones a través de celulares y barra o transmisiones holográficas. Compañero, debes ser fuerte, Drake y algún otro dragón o ser superior que no posea forma humana. Lo mataré, vengaré sus muertes. Pensamientos. Revisando sus cosas, el peliblanco encontró un pequeño regalo que Ryu le había dado para su viaje a Fortuna. Se trataba de un nuevo atuendo que el peliazul le había confeccionado debido a que su actual vestimenta ya estaba muy desgastada. Observando el nuevo traje con detenimiento, quedó bastante satisfecho. Nota: el nuevo traje de Issei es el de Dante de Devil May Cry 4, así que no daré muchos detalles sobre el traje ya que asumo que todos lo conocen. Dando un vistazo a su cama con una gran sonrisa. Observando a las 4 bellezas desnudas que dormían con una dulce sonrisa en sus rostros. Vistiéndose con el menor ruido posible. Tomando sus cosas, salió del camarote, cerrando la puerta con sumo cuidado. Dirigiéndose hacia la cubierta del barco desde donde contempló el pequeño puerto al que había arribado. El puerto de Ciudad Fortuna. Mirando el cielo, vio como ya estaba atardeciendo. Sacando las cuentas, notó cómo había dormido bastante, pero no se quejaba, lo había pasado increíble. A paso lento descendió del barco y tras seguir unas cuantas señaléticas llegó hasta la ciudad, pero conforme se adentraba pudo notar cómo había varios sujetos vestidos con uniformes blancos con capucha y casco que cubrían sus rostros, portando unas espadas de diseño bastante llamativo. Normalmente los habría matado, ya que reconocía el emblema que había en sus uniformes. Eran miembros de la organización cuyos planes podían causar otro desastre como el que había logrado evitar al sellar la Temen Nibiru. Volviendo al tema. Podría matarlos, pero eso llamaría la atención y sabrían que hay alguien en la ciudad acechándoles, por lo que estarían mucho más alertas. Dando un gran salto, aterrizó sobre el tejado de un edificio y comenzó a desplazarse hacia la gran catedral de la ciudad, cuyo diseño era el que más destacaba de entre todas las edificaciones presentes. Pero cuando se estaba acercando a la catedral, escuchó ruidos sumamente conocidos para sus oídos. Los sonidos provocados por una pelea. Mirando por el borde del techo del edificio, vio a un joven de cabello castaño y ojos verdes, de unos aparentes 20 o 21 años. El mencionado joven se encontraba peleando contra una nueva especie de diablos. Su forma no se parecía a ningún enemigo con el que Issei hubiera peleado antes. Sus cuerpos eran de forma irregular y parecían estar hechos de tela unidas entre sí con una pésima costura, aunque había un detalle: la mayoría de ellos tenía una espada unida a alguna de sus extremidades, reemplazando ya fuera un brazo o una pierna. El peliblanco observó divertido los movimientos del chico, tenía buenos movimientos y sabía utilizar bastante bien la espada. Tras unos cuantos minutos más la lucha terminó y el joven castaño comenzó a correr a toda velocidad en dirección hacia la catedral. Todo indicaba que iba atrasado, pero la pregunta era: ¿atrasado para qué? Issei solo se limitó a observar la catedral, ya que según recordaba el líder de esta organización era un anciano carcamal que de cara al público era una especie de sacerdote, pero que adoraba a un diablo a espada. El trabajo era sencillo: ir y matar al abuelo en cuestión, pero había algo en ese objetivo que le causaba cierta intranquilidad. Si el objetivo era tan fácil, ¿por qué Ryu lo envió expresamente a él? Cualquiera de las chicas de su séquito podría haber completado el trabajo. Esto se pondrá interesante, murmuró el peliblanco mientras continuaba avanzando por los tejados. Finalmente había llegado hasta el tejado de la catedral, donde había múltiples vitrales que servían como tragaluz para el interior de la catedral. Observando a través de estos pudo apreciar la situación. Por donde se mirara era una misa común y corriente, con la salvedad de que en lugar de adorar a Dios adoraban a su propio padre, como si el mencionado fuera un dios. El único problema, a su parecer, era el hecho de que la misa como tal era de lo más aburrida. Si tuviera que acudir a ella como una persona normal, acabaría pegándose un tiro él mismo. Aunque pensándolo bien no serviría, puesto que ya había recibido disparos en plena cabeza y no había muerto. Pero él no venía a oír esa misa, al menos no a oírla precisamente. Observando a los presentes, localizó a su objetivo. Se trataba del anciano que se las gastaba de sacerdote, vestido con ropajes blancos. El peliblanco se quedó observando unos minutos más hasta que finalmente todos los presentes inclinaron sus cabezas en señal de oración. Hora de actuar, murmuró el peliblanco mientras rompía uno de los cristales bajo sus pies. Descendiendo con rapidez cayó encima del altar. Justo enfrente del anciano, que levantó la mirada al notar que tenía algo frente.
El chico desenfundó a Ivor y apuntó directamente contra la frente del anciano, jalando del gatillo sin miramientos, dejando como única advertencia del ataque el sonido del disparo que provocó que todos dirigieran su mirada hacia el altar, observando la espalda del peliblanco que lentamente se giró hacia los presentes, permitiéndoles ver cómo su mejilla izquierda estaba manchada con la sangre del anciano que ahora yacía tirado en el suelo. Todo el lugar fue sumido en un profundo silencio. Su eminencia, exclamó un hombre castaño de unos 35 años, vestido un uniforme de color blanco y botas negras, desenfundando su espada, seguido de los que parecían ser su escolta armada. Los integrantes de la escolta vestían con trajes similares al del hombre castaño, con la diferencia de que estos tenían capuchas que cubrían sus rostros además de portar cascos metálicos. Issei se encontraba mirando divertido como todos los civiles corrían por sus vidas. Le hacía gracia el hecho de que pensaran que los tenía como objetivos. Si ese hubiese sido el caso, no habrían podido ni siquiera levantarse de sus asientos antes de que sus cabezas hubieran rodado por el suelo. Mientras miraba a los presentes, sus ojos se cruzaron los ojos verdes del joven castaño que había visto antes de llegar hasta la catedral. El mencionado joven se encontraba delante de una chica de unos 19 o 20 años. Sonriendo por lo bajo, y se vio como frente a él un grupo de aproximadamente 10 hombres, armados con espadas, que se preparaban para atacarlo. Dando un salto, atacó con una patada descendente, impactando en el pecho a uno de sus adversarios, mandándolo a volar lejos del lugar de la batalla, escuchando cómo el sujeto aterrizaba pesadamente sobre una de las tantas bancas de madera que había en el lugar, bloqueando un corte descendente por su espalda, pateando a su atacante. Debido al impulso, el atacante salió volando contra uno de sus compañeros, provocando que ambos cayeran al suelo. Volteando la mirada, vio como uno de sus oponentes caídos intentaba ponerse de pie, pisando el pecho de su enemigo, clavó la hoja de rebelión en el torso del sujeto, provocando que un pequeño chorro de sangre saltara cuando el acero cortó la carne. Toda esa escena fue observada por el joven castaño, que comenzó a guiar a su acompañante hacia la salida lo más rápido posible. El peliblanco tomó a uno de sus atacantes por el hombro, girándolo hacia él, hundiendo su fiel espada en el centro del tórax, observando cómo la hoja de acero salía por el otro lado, levantando su espada con el hombre aún pegado a ella, comenzando a golpear a sus compañeros con el cuerpo del sujeto, y una vez que los había derribado a todos giró sobre sí mismo, enviando al hombre a estrellarse contra un área de la pared que estaba a varios metros de altura. Sin perder el tiempo, acabó con los dos enemigos que le quedaban, comenzando a acercarse el hombre castaño, que se encontraba de rodillas en el suelo tras el altar, sosteniendo entre sus brazos el cuerpo del anciano. «Credo», exclamó la chica castaña, comenzando a correr en la misma dirección hacia donde se desplazaba el peliblanco. Uno de los sujetos en capuchas que aún se mantenía con vida se puso de pie, intentando atacar al peliblanco por su espalda, pero este solo bloqueó la hoja de su espada con la suya propia, y debido a la diferencia de fuerzas, el sujeto salió despedido unos cuantos metros hacia atrás, haciendo tropezar a la chica castaña, que cayó al suelo justo frente a Issei. Asustada, vio como el peliblanco la miraba, pero debido al miedo no pudo notar que en la mirada del peliblanco no habían malas intenciones, sino más bien aburrimiento. «Toma esto», exclamó una voz que provenía de uno de los costados del peliblanco. Mirando en esa dirección, se topó con las suelas de dos botas, que segundos después se estamparon contra su rostro, haciéndole volar varios metros hasta que con un giro aterrizó sobre las manos de una estatua que suponía era una estatua de su padre, pero no se parecía en nada a su mencionado padre. El joven castaño cogió carrerilla y con un salto se colocó frente al peliblanco, ambos sobre la estatua. «Basara», exclamó preocupada la chica castaña mientras se ponía de pie. «Kirie. Vete con tu hermano y lárgate de aquí», respondió el castaño sin despegar la vista del peliblanco. «Volveré con ayuda. Entrétenlo mientras tanto», exclamó el identificado como Credo, arrojándole una espada al castaño, que la cogió sin problemas y tras eso salió junto a su hermana y sus soldados. «Tómate tu tiempo», murmuró el castaño, pero entonces vio como el peliblanco desaparecía de su línea de visión. Lo siguiente que sintió fue como perdía el equilibrio. Mirando hacia sus pies, supo el motivo por el cual había perdido el equilibrio. El peliblanco había utilizado un barrido de piernas con tal velocidad que no tuvo tiempo de reaccionar. De pronto sintió como tenía algo por encima de él. Elevando la vista, vio como el peliblanco atacaba con un corte descendente. Inconscientemente bloqueó el ataque con la espada que Credo le había facilitado, pero no pudo evitar el caer por el espacio que tenía la estatua entre sus brazos y pecho, rebotando contra la espada que sujetaba la estatua y contra la parte frontal de la mencionada estatua.
Utilizando su pierna logró detenerse a medio camino, mirando cómo el peliblanco estaba parado sobre el dorso de las manos de la estatua, que estaban apoyadas en el mango de la espada de piedra. Aplicando fuerza con ambas piernas logró separar la espada de la estatua, arrancando las manos de la mencionada estatua del resto de la escultura, haciendo caer la espada con un Issei parado sobre la punta del mango, con Rebelión descansando en su hombro y su otra mano en el bolsillo de su pantalón. El castaño comenzó a correr por la hoja de la gran espada de piedra, que debido a su inclinación al caer era apta para realizar tal acción, atacando al peliblanco con una estocada frontal. Inclinándose un poco hacia atrás evadió el ataque del castaño. Ambos contendientes saltaron en direcciones opuestas mientras que la espada de piedra seguía su camino, destrozando parte del lugar. Tanto el peliblanco como el castaño cayeron frente a frente pero con una distancia de unos 7 metros entre ellos. ¿Qué sentido tiene llevar semejante espada si ni siquiera la vas a utilizar? Preguntó el castaño un tanto molesto debido a que el peliblanco apenas si había utilizado su espada para atacarlo. Ante esa queja Issei decidió darle en el gusto si quería que utilizara su espada entonces lo haría. A gusto del consumidor. Lanzándose hacia el frente comenzó a atacar al castaño con una combinación de cortes diagonales, ascendentes y descendentes. Si bien su patrón de ataque no era demasiado variado, lo que estaba logrando era bastante favorable. Con cada ataque que el castaño bloqueaba retrocedía terreno debido a la diferencia de fuerza y velocidad, ese ritmo continuo hasta que con uno de sus ataques el peliblanco le arrancó la espada al castaño con un corte ascendente con su rebelión, dejándolo desprotegido. Avanzando con una estocada frontal que buscaba el pecho del castaño. El mencionado puso su brazo derecho a modo de escudo en un intento por evitar que la filosa hoja de acero no tocara alguna parte vital de su cuerpo, pero cuando la punta de rebelión alcanzó el brazo del castaño un intenso destello invadió el lugar. Flash. Así que guardabas unas en la manga, comentó Issei divertido, observando cómo el brazo derecho del castaño estaba recubierto por una capa de metal plateado. Creía que te había comido la lengua el gato, dijo el castaño jadeando levemente, pero si lo que quieres son trucos pues, toma truco. Apartando al peliblanco con fuerza, pero el mencionado no sufrió ninguna clase de daño. Ladeando levemente su cabeza, el peliblanco evadió la enorme espada de piedra que había sido lanzada por el castaño. Mirando al mencionado pudo ver cómo éste se limpiaba el polvo de las palmas de sus manos. Siento cortarte el rollo, pero quiero acabar con esto antes que llegue la caballería, declaró el castaño mientras tomaba una de las tantas espadas que estaban tiradas en el suelo y que en su momento pertenecieron a aquellos que intentaron atacar al peliblanco. Mientras el peliblanco peleaba contra el castaño, las chicas que dormían en el interior del barco, que había utilizado Issei para llegar hasta Fortuna, comenzaban poco a poco a despertar al no sentir al peliblanco a su lado. ¿Ya llegamos?, preguntó Rebeca mientras se restregaba los ojos. ¿Y sé? Dijo Liese buscando a su querido peliblanco, observando, al igual que el resto, cómo la habitación brillaba por la ausencia del peliblanco. Tampoco había rastros de las pistolas ni de la espada de Issei. Eso significaba que nuevamente se había marchado sin decirles nada. Eso en cierto modo les molestaba, pero sabían que lo hacía porque Issei no quería que salieran lastimadas. Aunque tenían que hablar con él respecto a que las tratara como doncellas de cristal que se romperían a la menor brisa de aire medianamente fuerte. Y se debe haber ido a cumplir el objetivo de este viaje, así que no debería tardar demasiado, pero por lo que puedo oír hay bastante alboroto, decía Restia, que parecía haber enviado a sus criaturas de la oscuridad a investigar los alrededores. Eso solo significa que Ise ya ha comenzado a trabajar. Creo que el sigilo no va mucho con su estilo, suspiraba Yui al recordar que lo que identificaba a su rey era causar un gran alboroto en los lugares donde libraba sus combates. He enviado a una de mis criaturas de la oscuridad a buscar a Ise, nos reuniremos con él en este lugar, dijo Restia creando un mapa holográfico de Ciudad Fortuna, señalando lo que parecía ser lo alto de una torre, que se encontraba en un complejo de casas y edificios abandonados. ¿Será mejor que nos apresuremos? Las chicas rápidamente comenzaron a buscar sus ropas para salir lo más rápido posible, ya que, además de querer reunirse con el peliblanco lo antes posible, tenían que estar listas por si su ayuda era requerida. Masajeándose los hombros, el castaño soltó un suspiro de cansancio. Finalmente había asesinado al sujeto de cabello blanco que vestía gabardina roja. ¿Cómo lo había hecho? En un momento que tomó ventaja en el combate, y tras golpearle la cara en reiteradas ocasiones, lo arrojó contra la estatua de Esparda y acto seguido le lanzó a Rebelión, haciendo que la mencionada espada le atravesara de lado a lado, dejándolo clavado en la estatua, suspendido a unos cuantos metros de altura. Pero cuando se dio media vuelta para largarse del lugar fue cuando escuchó una voz.
¿No está mal? Al oír esa voz se giró rápidamente hacia la estatua, donde yacía muerto el peliblanco, observando cómo el mencionado peliblanco comenzaba a moverse. Puede que incluso haya subestimado tus habilidades, dijo el peliblanco mientras se separaba, con algo de esfuerzo, de la estatua con rebelión aún cruzando su torso de lado a lado. Aterrizando frente al chico castaño como si nada. Tú no eres humano, ¿verdad? Preguntó el castaño, ya que el sujeto frente a él estaba parado con una espada atravesándole provocándole una herida que a fuerza tenía que ser letal. En la mayoría de los casos diría que son iguales tú, decía el peliblanco retirando su espada de su cuerpo, y ellos, mirando a los hombres que había asesinado, siendo imitado por el castaño. Observando cómo esos hombres tenían la piel sumamente oscura casi como si estuviera quemada, dientes puntiagudos y sus ojos no tenían esclerótica o iris, solo eran dos orbes que parecían estar hechos de fuego puro. Al ver esa apariencia, el castaño se acercó a mirar un poco más de cerca, ya que era la primera vez que veía a uno de esos soldados sin su casco y jamás pensó que lucieran así. Aunque sospecho que además de no pertenecer a su misma clase tienes algo que te diferencia del resto de las personas, dijo el peliblanco sentado en el borde del agujero que había hecho en el techo para entrar. ¿De qué me estás hablando? Preguntó el castaño mirando al peliblanco, ocultando su sorpresa debido a que solo había desviado su vista un momento y entonces el peliblanco, que estaba a su lado, apareció en el techo. Muy pronto lo descubrirás, pero antes, tengo un par de asuntos pendientes, dijo el peliblanco mientras se colocaba de pie, parándose sobre un terreno más firme del techo. Oye, exclamó el castaño lanzando la espada, que había tomado prestada, hacia donde estaba el peliblanco, pero dicho objeto se clavó cerca del borde del agujero por donde irse y había entrado. Adiós, niño, se despidió el peliblanco con tono burlesco, ya que a pesar de que el castaño era unos cuantos años mayor no se enteraba de nada y vivía ignorando la existencia de criaturas muy peligrosas y eso, a su parecer, lo convertía en un niño. El peliblanco comenzó a desplazarse nuevamente por los tejados, pero se encontró con una criatura un tanto peculiar. Se trataba de un lobo de pelaje negro como la noche y ojos dorados que juntos daban forma a una mirada fría y penetrante. Era una de las criaturas que Restia podía crear gracias a su dominio sobre el poder de la oscuridad. El animal le hizo unas señas con su cabeza, indicando lo alto de una torre que se alzaba por entre las demás edificaciones que se divisaban en la lejanía. De acuerdo, guía, me concedió el peliblanco y acto seguido el lobo comenzó a correr con gran velocidad en dirección a la torre. ¿Qué será esta extraña sensación? Pensaba el chico mientras corría, ya que sentía que además de la persona que le estaba siguiendo desde que había salido de Devil May Cry sentía otras dos miradas centradas en su persona. Una de ellas desprendía un aura de preocupación mientras que la otra desprendía un aura bastante hostil, pero no lograba reconocer a quién le pertenecía esta última debido a que el aura que sentía no pertenecía a ningún ser sobrenatural que conociera. Más tarde ese mismo día, bienvenido, Ise, saludó Restia acompañada de Liese, Rebeca y Yui, pero vieron como el peliblanco no las tomaba en cuenta debido a que se encontraba mirando hacia donde se encontraba la catedral. ¿Sucede algo? Preguntó Liese curiosa. Esto aún no ha terminado, dijo el chico sin despegar su mirada del horizonte. ¿A qué te refieres? Tú mismo acabaste con el objetivo, ¿no? Preguntó Yui. Eso es correcto, pero aun cuando asesiné al que posiblemente era el líder de toda esta panda de raritos no hubo la reacción típica que suele suceder cuando asesinas a un líder. Lo normal sería que me buscaran por todos lados y que reforzaran su seguridad unas 2 o 3 veces, pero en esta ocasión nada de eso sucedió, así que la respuesta a esto se hace bastante evidente. El objetivo sigue vivo, dijeron las cuatro chicas. Así es, pero la duda que tengo es dónde pueden haberlo escondido. Lo lógico sería haberlo llevado a algún lugar lejano como sea, chicas, tal parece que tendremos que buscar al ancianito, ya que se trae algo entre manos y me da la sensación de que es algo que provocará un caos seguro. ¿Qué tienes planeado hacer? Preguntó Restia acercándose el peliblanco, gesto imitado por las otras tres presentes. Buscarlo, cazarlo y matarlo, pero el hecho de que vayamos todos juntos solo los pondrá más alerta, así que nos dividiremos en dos grupos. Rebeca, Liese y Yui lo buscarán por la ciudad y sus alrededores, mirando el mapa holográfico que Restia había creado, mientras que Restia y yo nos aventuraremos más allá de esta ciudad fortaleza. Comenzaremos por el bosque, es el lugar menos inhóspito para crear un escondite. ¿Y no existe la posibilidad de que estuvieran en la zona de nieve?
Sí la hay, pero esa zona es relativamente difícil de transitar ya que según el mapa hay una gran cantidad de nieve acumulada en el suelo y dejando de lado el trabajo extra que supondría caminar por la nieve cargando a otra persona dejarían muchas pistas acerca de su paradero debido a que sus huellas quedarían plasmadas en la nieve. Con todo dicho, ¿es hora de comenzar a trabajar? Sí. Acto seguido ambos grupos comenzaron a buscar al objetivo, comprobando que, tal como había dicho Issei, la seguridad en la ciudad seguía siendo la misma que en un día normal, casi como si nada hubiera sucedido. Con Issei y Restia. Por cierto, Restia, cuando me desplazaba hacia la catedral escuché a unos tipos hablando acerca de una puerta. ¿Sabes a qué se referían? Preguntó el peliblanco mientras se encaminaba a las afueras de la ciudad en compañía de Restia. Déjame pensar, si no mal recuerdo, las puertas son portales anexos que permiten conectar el mundo demoníaco con este, pero a diferencia de la Temen ni Group, estos conectan puntos aleatorios, sin importar que hayan muchas de esas puertas juntas en un mismo punto geográfico. Eso quiere decir que por más que las coloques juntas, cada una de ellas llevará a un punto diferente del mundo demoníaco. Correcto, es por eso que no se sabe qué clase de diablo saldrá por cada una de ellas. Pueden salir diablos débiles o algunos bastante fuertes que dominan ciertos terrenos del mundo demoníaco, y por lo que me dices deben de haber estado fabricando esas puertas de manera artificial. ¿Y es posible lograr eso? Sí, ya que el portal se produce al mezclar ciertos materiales que hay aquí en el mundo humano y como respuesta surge otro en el mundo demoníaco, conectando ambos. De resto solo debes esperar a que él o los diablos la crucen, además de que la presencia de las puertas puede alterar el ambiente alrededor de esta. Ya veo, eso solo significa que tendremos más trabajo, suspiró el peliblanco con una sonrisa. En una sala de aspecto llamativo se encontraba Credo frente a lo que parecía ser una especie de cama hecha de piedra con múltiples grabados en ella. Sobre la mencionada cama se encontraba el anciano que supuestamente había sido asesinado por Issei. De pronto el cuerpo del anciano comenzó a sacudirse violentamente, obligando al anciano a sostenerse, con las uñas de sus manos, a la cama de piedra. Este proceso continuó por unos segundos más, pero hubo un detalle que Credo, el único presente, pasó por alto mientras se sacudía. Los ojos del anciano se tornaron completamente negros a excepción del iris, que se volvió rojo brillante. Finalmente el cuerpo del anciano dejó de sacudirse y con un profundo suspiro final volvió a estar calmado, cerrando sus ojos, comenzando a respirar con normalidad. Ha despertado, dijo Credo observando cómo el anciano abría sus ojos. Esta vez eran los ojos de un ser humano. ¿Credo? Preguntó el anciano débilmente. Mis hombres han salido en busca de Issei, aclaró Credo, en breve sabremos dónde se encuentra. Vino hasta nosotros, habló el anciano, por suerte pude asistir a la ceremonia de ascensión. Su eminencia. Saludó un hombre un tanto corpulento, cabello negro, piel morena, llevaba un monóculo en su ojo izquierdo, vestido con ropajes blancos con detalles en dorado y naranjo, portando una especie de lista en sus manos. Tiene un aspecto magnífico. Intentando acercarse más al anciano, pero su camino fue cortado por Credo, mirando con mala cara al mencionado. ¿Has encomendado al necio de Basar a la misión de encontrar a Issei? Siseó peligrosamente. ¿Acaso cuestionas mi autoridad? Preguntó Credo avanzando hasta la cabecera de la cama de piedra. Sí. ¿Qué será de mi SSS si encuentra mi centro de investigaciones? Capturar a Issei es prioritario, dijo Credo ignorando las quejas de su compañero. ¿Por qué TTT? Credo, habló el anciano. Dígame, su eminencia. Reúne a todos. Debo disipar cualquier duda ante todo esto. Claro que sí, respondió Credo, marchándose mientras veía de reojo cómo su compañero rechinaba los dientes. Mientras tanto en la ciudad. Kirie, One-sama, ¿cuándo volverá Basara Oni-sama? Preguntó una hermosa chica de cabello rojo, de peinado de doble coleta y con un físico que no tenía nada que envidiar a chicas como Rías Gremorio, Akeno y Mejima. Está ocupado resolviendo unos asuntos. Mio-chan, mintió Kirie, ya que no le podía decir a su hermanita que el castaño estaba peleando contra demonios. Espero que vuelva pronto, ya que me dijo que me llevaría a las ruinas más alejadas de la ciudad para ver cosas interesantes, dijo la chica identificada como Mio. Entonces, ¿qué te parece si vamos a buscarlo? Propuso Kirie recibiendo una afirmación por parte de la pelirroja. Acto seguido, ambas chicas se prepararon para salir en busca del castaño, completamente ignorantes de que ese día se volvería un día único en sus vidas. Algunas horas más tarde, ¿bosque? ¿Un bosque? Preguntó el castaño parado en el borde de una saliente que era el inicio de un enorme valle que contenía un profundo y frondoso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. ¿Pero esto qué es?
Preguntó una voz que tomó por sorpresa al castaño, obligándole a sacar su espada, girándose en dirección a la voz topándose con el peliblanco de gabardina roja, parado muy al borde de la saliente, que según lo que había averiguado respondía al nombre de Issei. Deben ser los efectos de la puerta. Girándose hacia el castaño: lo siento, niño, esto tendrá que esperar, dejándose caer hacia atrás directamente al vacío. El castaño rápidamente corrió hasta el borde, observando cómo el peliblanco continuaba cayendo mirándole sin mostrar indicios de que intentaría hacer algo para detener su caída o al menos intentar aterrizar de manera correcta. ¿Hasta qué punto sabe?, murmuró el castaño guardando su espada. El peliblanco avanzó con rapidez, cubriendo una gran extensión del valle en cuestión de minutos, deteniéndose en seco, observando su retaguardia, comprobando que no era seguido por nadie. Creo que no nos seguirá, eso nos ahorra problemas, decía el peliblanco observando cómo Restia aparecía desde la sombra de uno de los árboles. ¿Cómo te fue? Bien, de momento no hay ningún enemigo que nos pueda suponer algún problema, decía Restia, pero de pronto fue jalada de un brazo por Issei segundos antes de que un disparo de energía impactara en el lugar donde estaba parada hace unos segundos. El disparo en cuestión causó serios daños, arrancó varios árboles dejando un cráter de mediano tamaño, pero lo curioso era que a pesar de haber causado una explosión en algunos puntos del cráter había hielo. ¿Qué fue eso?, exclamó Restia sorprendida debido a que no había sentido la presencia de ningún enemigo y de no haber sido por el peliblanco había recibido ese disparo de lleno. Al fin te he encontrado, dijo una voz desde las alturas. Issei y Restia elevaron la mirada, divisando a una extraña criatura. De apariencia humanoide. Vestida con una armadura blanca con unas marcas azules en su pecho y un extraño símbolo en el área que vendría siendo la boca del estómago. El punto más llamativo de su anatomía eran sus brazos, que eran de un color distinto al otro además de tener formas diferentes. Su brazo derecho era de color azul y el área desde el codo hasta la mano tenía la forma de la cabeza de un lobo, mientras que el brazo izquierdo era de color naranjo y desde el codo hasta la mano tenía la forma de la cabeza de un dinosaurio. En su espalda llevaba una capa de color blanco con interior rojo. ¿Te conozco?, preguntó el peliblanco alerta, ya que algo en su interior le decía que ese ser, fuera lo que fuera, era peligroso, ya que no tenía aura y por ende no podía sentir el lugar en el que se encontraba, así que solo se podía valer de su vista para evadir sus ataques. Tienes algo que me pertenece y que no te has ganado el derecho a usar. Solo hay una persona a la que le permití usarla. ¿Y quién fue ese? Al único que le permití usar mi espada y se la cedí fue a Raven, porque me demostró que era alguien digno de confianza y al que podría llamar mi amigo. Ante esa aclaración la mente del peliblanco hizo un clic y recordó las palabras que Drake le había dicho durante su trabajo en la Academia Biblia. Dentro de su arsenal solo había un arma que había sido utilizada por Raven. La espada trascendental. Una espada que le había servido en muchas ocasiones pero nunca había explotado todo su potencial. Mejor dicho, no había sabido cómo hacerlo. Estirando su mano izquierda hizo aparecer la mencionada espada, blandiéndola con fuerza apuntando al extraño ser con ella. ¿Pretendes usarla contra mí, que soy su dueño original?, preguntó el ser divertido. Puede, pero ¿qué te parece esto? Tengamos una batalla y si yo gano me quedo con la espada, si tú ganas te la regresaré y todos en paz. ¿Qué dices? De acuerdo, poniendo distancia entre él y el peliblanco, reflejando un poco de sorpresa en sus ojos al ver cómo el peliblanco le lanzaba la espada. Dicho objeto voló con velocidad hasta su brazo izquierdo, directamente hasta el área que correspondía a la cabeza del dinosaurio, alineándose de manera que solo la hoja salía de la boca. ¿Qué haces? Esa espada era originalmente tuya, así que sabes cómo darle el mejor uso. Además, si no la tienes estarías combatiendo en desventaja, explicó el peliblanco mientras materializaba su guantelete. Balance Breaker. Boosted Gear Scale Mail. Materializando su brillante armadura roja. Mi nombre es Issei Esparda, actual portador del Welsh Dragon, lo que me convierte en el Sekirjutei. Mismo título que alguna vez fue ostentado por Raven y muchos otros. Se presentó el peliblanco mientras extendía su mano derecha, haciendo aparecer un círculo mágico que le entregó a Rebelión. Yo soy miembro de los No. A estas alturas ya no puedo considerarme un miembro de los Royal Knights. Yo soy el compañero de Raven, Omnimon. Ambos contendientes se lanzaron hacia el frente, chocando sus espadas en su primer ataque, que terminó en un empate, pero debido a la fuerza en ese ataque ambos fueron forzados a retroceder, provocando una poderosa onda de viento que debido a su intensidad resquebrajó el suelo bajo ellos y sacudió los alrededores, obligando a los espectadores, como Restia, a sujetarse de algo para no ser mandados a volar por el fuerte viento. Sin perder el tiempo, el ser identificado como Omnimon atacó al peliblanco con una estocada frontal.
Issei por su lado, evadió el ataque ladeando su cuerpo, sorprendiéndose al ver cómo su Dragon Shield se activaba en el área del pecho. Eso solo significaba que esta estocada llevaba un gran poder en ella. Agachándose con rapidez evitó una patada alta de Omnimon. Utilizando a Rebelión como punto de apoyo intentó alcanzar a su oponente con una doble patada ascendente, buscando el mentón de Omnimon, pero debido a la diferencia de estatura el ataque quedó algo corto y a cambio recibió un corte horizontal en su costado izquierdo que le envió a volar hasta impactarse contra un árbol. Tocándose el área donde le habían impactado comprobó que su armadura seguía intacta al igual que el escudo que la envolvía, pero había podido sentir claramente como si la espada le hubiera atravesado de lado a lado. Sin duda alguna Omnimon sabía cómo explotar el verdadero potencial de la espada trascendental. Poniéndose de pie se dispuso a realizar otro ataque. Haciendo gala de su velocidad se colocó a la espalda de Omnimon, lanzando 3 haz de energía consecutivos con su espada, directamente contra la espalda de su oponente, provocando que éste avanzara unos cuantos pasos tambaleándose. Bost. 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 Dragon Shot. El disparo de energía impactó contra el centro de la espalda de Omnimon, cubriéndolo con una densa nube humo. Issei se apartó unos metros, a la espera que el humo se disipara para poder ver el resultado de su ataque. De pronto un disparo de energía salió de entre la nube de humo en dirección hacia donde estaba el peliblanco. El mencionado dio un gran salto y con la ayuda de sus alas comenzó a flotar en el aire, observando cómo el humo finalmente comenzaba a disiparse permitiéndole ver que Omnimon estaba como si nada. Su capa estaba algo rasgada pero lo que era su cuerpo no tenía daños considerables. Esto es interesante. Hace mucho tiempo que alguien no me impresionaba tanto con sus habilidades de combate, dijo Omnimon divertido, preparándose para realizar su ataque. El peliblanco observó sorprendido cómo Omnimon realizaba un corte horizontal sin moverse de su lugar, pero milésimas de segundo más tarde un poderoso haz de energía horizontal de color anaranjada avanzó en dirección hacia donde estaba el chico. Issei rápidamente se apartó del camino del haz de energía, siendo azotado por una potente corriente de viento que acompañaba al ataque de Omnimon. Dicho ataque ascendió hasta perderse en el cielo, eliminando todas las nubes de las cercanías. Issei y Omnimon se elevaron en el cielo, comenzando a intercambiar espadazos, cuyos impactos resonaban en varios kilómetros a la redonda. ¡Bum! Ambos contendientes chocaron sus espadas, quedando en un empate donde cada uno intentaba obtener la victoria al romper el empate a su favor. De pronto unos rayos de color verde forzaron a Issei y Omnimon a separarse para evitar los mencionados rayos les impactasen. El peliblanco y Omnimon descendieron hasta el nivel del suelo, volteando a mirar hacia uno de los lados, encontrando a un extraño ser que llevaba una armadura de color negro y bordes dorados, con lo que parecían ser 2 alerones atrás de los hombros y al igual que Omnimon llevaba una capa, pero a diferencia del mencionado esta capa era completamente blanca. El mencionado ser se mantenía mirando a Issei y Omnimon. Pero fue entonces que Omnimon reconoció al ser de armadura negra. «Tú eres, no puede ser», exclamó Omnimon sorprendido. «Yo soy Alpamon», se presentó el ser de armadura negra. «Eso es imposible». Se reconoció a Alpamon, pero nunca se comprobó que en verdad existiese. «Una aparición, una leyenda de los Royal Knights», decía Omnimon sorprendido. «Pero, aquí estoy. Durante muchos años estuve durmiendo en el espacio entre las dimensiones y fui despertado gracias al espíritu lleno de valor de ese joven», señalando a Issei, su espíritu noble y su determinación a nunca rendirse me guiaron hasta aquí y bajo ningún motivo puedo permitir que alguien le haga daño. «¿Quieres decir que?», decía Omnimon haciéndose una idea de a qué se refería Alpamon con esas palabras. «Así es, he decidido convertirme en el compañero de este joven y pelear por él hasta el fin de sus días», declaró Alpamon mientras caminaba hacia donde se encontraba el peliblanco. «¿Cuál es tu nombre?». «Issei Esparda», contestó el peliblanco que finalmente había recordado que no era la primera vez que había visto a Alpamon. Lo había visto hace unos cuantos días aunque solo fue por unos segundos en aquel portal que estaba en el mundo demoníaco. «Issei Esparda, desde hoy y hasta el día en que muera seré tu compañero», dijo Alpamon mirando a Issei. «De acuerdo, entonces supongo que podría considerarte como mi familiar», dijo el peliblanco observando que Alpamon no había entendido a lo que se refería. «Verás, yo pertenezco a una raza que, al igual que sus descendientes, adoptaron la costumbre de tomar a criaturas de otras razas como sus familiares. Por lo tanto, dichas criaturas acompañan a su maestro hasta que uno de los dos muera o el maestro decida terminar el lazo con su familiar». «Entiendo, supongo que no tienes problemas con que yo me convierta en tu compañero o familiar como lo llaman ustedes».
Por supuesto que no tengo problemas, además había estado pensado en ir a buscar familiares, pero dudaba que encontrara a alguno que llamara mi atención y por cierto, ¿qué dices tú, Omnimon? ¿Quieres venir con nosotros? Preguntó el peliblanco mirando a Omnimon. ¿Eh? ¿También me quieres como tu familiar? Correcto, ya que ustedes son fuertes y no puedo sentir sus presencias, pero eso no sucede al revés puesto que ustedes pueden percibirse entre los de su especie y pueden sentir a los seres de otras razas. Además estoy seguro que notaste que ninguno de los dos peleó con toda su capacidad, ya que de hacerlo toda esta área hubiera sufrido daños mucho peores, así que si quieres puedes venir conmigo y podremos tener combates como este cuando quieras. Entonces acepto, ya que en cierto modo me recuerdas a Raven. Ambos tienen un espíritu de lucha formidable, aunque tú llegarás a superar ese nivel. Por cierto, ¿me pueden decir qué clase de criaturas son ustedes? He visto muchas clases de criaturas a lo largo de estos meses, pero nada se compara a ustedes, decía el peliblanco curioso. Ante esa pregunta, Alpamon y Omnimon procedieron a contarle a Issei y Restia todo acerca de los Digimon, del mundo digital y sobre el grupo de Digimons de alto nivel llamados Royal Knights, del cual ambos fueron miembros alguna vez. Momentos más tarde, el peliblanco junto a sus dos nuevos familiares y Restia avanzaban por el bosque cuando de pronto el peliblanco se detuvo en seco. Creo que ya es hora de que salgas. Es evidente de que no bajaré la guardia en ningún momento, así que ahórrame el trabajo de hacerte salir, advirtió el peliblanco, que aún tenía su armadura puesta, mirando hacia unos árboles que tenía a su espalda. Los acompañantes dirigieron sus miradas hacia donde miraba el peliblanco. Omnimon apuntó el cañón de su brazo derecho hacia los árboles. Alpamon extendió una de sus manos e hizo aparecer un círculo mágico de color verde que comenzó a girar a gran velocidad mientras que Restia se preparaba para invocar a sus criaturas de la oscuridad. Tras unos segundos una silueta comenzó a hacerse visible al lado de los mencionados árboles, mostrando a una hermosa morena de ojos color avellana, vestida con un kimono desarreglado, con dos orejas de gato en su cabeza y una cola que salía desde la parte baja de su espalda. Lo más curioso era que miraba al peliblanco con una mirada asesina y cargada de ira. ¿Nos conocemos? Preguntó el peliblanco retirando su casco curioso. ¿Ahora te haces el desentendido? ¿Crees que he olvidado lo que me hiciste aquella vez? Ha sido la mayor humillación que me han dado. ¿Acaso no soy lo suficientemente fuerte como para que me mates de manera digna? ¿Crees que soy alguien que suplica por la piedad de alguien? Exclamaba la morena realmente furiosa, elevando su aura conforme decía cada palabra. ¿Te he hecho algo? Aunque lo dudo, ya que es primera vez que te veo, decía el peliblanco intrigado debido a que no era común que las personas se presentaran ante él con una declaración de batalla tan abierta. No te servirá de nada hacerte el ignorante. Reconocería ese nivel de aura, ese cabello blanco y ese rostro en cualquier parte, siseó la morena peligrosamente. Por favor. Te estoy diciendo que jamás en mi vida te he visto. Y lo que me dices es prácticamente imposible. ¿Cuántas personas pueden tener el cabello blanco? Y decía el peliblanco recordando cierto detalle. Resultaba que si era posible que dos personas tuvieran el mismo cabello blanco y un nivel de aura similar, lo más probable es que fuera Vergil quien lastimó a la morena y esta, al ser ignorante que eran hermanos, lo siguió cuando le vio salir de Devil May Cry. Encontraba un tanto injusto tener que pagar por las acciones de su hermano, pero bueno. Fiu. Boom. Agachándose con rapidez, el peliblanco evadió dos esferas de energía un tanto peculiares, ya que no estaban hechas con energía normal sino que estaban hechas con energía natural, lo que convertía a la morena frente a él en una usuaria de Senjutsu. Supongo que será por las malas, suspiró el peliblanco colocándose el casco nuevamente. Pase lo que pase, no interfieran, aunque no he hecho nada. ¿Es algo entre ella y yo? Acto seguido el peliblanco comenzó a enfrascarse en una pelea mano a mano con la morena, pero se había topado con un pequeño inconveniente. Su oponente tenía un excelente manejo para crear ilusiones de sí misma. Podía sentir que sus puñetazos impactaban contra un cuerpo sólido, pero al cabo de unos segundos ese cuerpo se desvanecía y entonces debía evadir un ataque desde su espalda o uno de sus costados. Pero por el lado de la morena la situación también se le estaba haciendo cuesta arriba. Rápidamente el peliblanco no se distraía el tiempo suficiente con sus ilusiones y eso le forzaba a realizar ataques rápidos, que en muchas ocasiones no eran lo suficientemente precisos. Fue entonces que algo llamó la atención de la necómata. El peliblanco que en estos momentos estaba enfrentando despedía un aura bastante diferente a la del sujeto que le había herido tiempo atrás, sin contar que el mencionado sujeto no era portador de una Longinus.
También debía reconocer que el peliblanco tenía un tiempo de reacción realmente increíble, ya que tras destruir una de sus ilusiones reaccionaba prácticamente al instante, evadiendo sus ataques siguientes y acto seguido comenzaba a buscarla para intentar conectarle otro puñetazo. ¡Bam! Retrocediendo de un salto evadió un puñetazo del peliblanco, que destrozó por completo el tronco de un árbol como si este hubiera estado hecho de papel. Antes de que pudiera pensar en colocar otra ilusión se topó con que el peliblanco ya había recortado la distancia y ahora se encontraba a menos de 1 metro de ella. Concentrando una enorme cantidad de poder natural, creando una esfera de senjutsu de considerable tamaño. Disparándola a quemarropa contra el peliblanco, que la recibió de frente, liberando una gran onda de viento que la morena aprovechó para impulsarse y alejarse del chico, que había sido cubierto por una cortina de humo. La morena esperó a que el humo se disipara sorprendiéndose a más no poder al ver que la armadura que le atacaba no presentaba daño alguno ni siquiera un rasguño. Retrocediendo unos pasos inconscientemente, pensando en cuál sería su siguiente movimiento. Una pelea mano a mano le dejaría en desventaja ya que por más que fortaleciera su cuerpo utilizando senjutsu y seguir atacando con esferas de energía terminaría agotando sus fuerzas, ya que había comprobado que esa armadura era prácticamente indestructible para su nivel actual. Solo le quedaba utilizar una de sus mejores armas. Un campo ilusorio que afectaba la mente del enemigo objetivo. Este le hacía ver a las personas o seres que más odiase dando origen a una gran variabilidad en el resultado, pero el objetivo de este ataque era siempre el mismo, los enemigos afectados por esta técnica agotaban sus energías intentando asesinar a las personas que odiaban, pero sin importar cuántas veces lo hicieran estas volverían a aparecer las veces que fueran necesarias, y conforme pasaba el tiempo se quedaban sin fuerzas, entonces la morena les daba el tiro de gracia. La única manera de romper esta técnica era alcanzar a la necómata por suerte y la otra era causar un daño tan grande que rompiera el campo ilusorio, pero a día de hoy ninguna de esas opciones habían sucedido. La morena creó un círculo mágico que descendió hasta entrar en contacto con el suelo, expandiéndose con rapidez, haciendo surgir una densa niebla alrededor del castaño en un radio de más de 500 metros. El peliblanco pudo ver cómo poco a poco el lugar comenzaba a llenarse de niebla apreciando cómo la figura de la necómata se iba difuminando. ¿Qué pretendes? Dentro de poco lo verás, mía, reía la morena divertida mientras desaparecía del lugar. Al cabo de unos segundos las primeras imágenes aparecieron, mostrando a 5 personas muy conocidas para el peliblanco. Las personas que habían aparecido eran Rias Gremory, Akeno y Mejima, Asia Argento, Kiba Yunto, Koneko Touhou. La necómata se sorprendió al ver la imagen de su hermana menor ya que de entre todas las personas posibles jamás pensó que ella sería una de las personas que el peliblanco más odiara. «Qué fastidio», dijo el peliblanco con una leve sonrisa. Las 5 personas tomaron posiciones alrededor del peliblanco que no se movía ni un centímetro de su lugar. Los primeros en atacar fueron Kiba y Koneko, entrando en el espacio personal del peliblanco, intentando cortarlo y golpearlo, pero el peliblanco los evadió ladeando ligeramente su cuerpo realizando su propio ataque. Con una fuerza y velocidad aplastante, conectó 2 puñetazos, uno para cada uno, dividiendo los cuerpos de sus atacantes en dos casi como si sus brazos fueran cuchillos calientes en mantequilla. Al tener su atención centrada en los restos que ahora yacían a sus pies, no se percató de los ataques que Rias y Akeno, que le impactaron de lleno en su armadura, pero no sufrió daño alguno gracias a su Dragon Shield. Centrando su atención en las One-Samas disparó rápidamente 2 Dragon Shot, provocando 2 explosiones considerables, dejando 2 cráteres en el sitio donde habían estado ambas chicas. Tras eso giró levemente su cabeza, mirando a Asia, pero cuando estaba por iniciar su ataque contra la rubia recibió 2 ataques de energía por la espalda. Mirando por sobre su hombro pudo ver nuevamente a Rias y Akeno girando a mirar a su otra banda pudo ver que Kiba y Koneko habían aparecido nuevamente. Rápidamente acabó con sus atacantes de nuevo. El peliblanco repitió el proceso incontables veces hasta que finalmente su paciencia se agotó. Ustedes les dije que eran un fastidio, exclamó el peliblanco dando un salto, evadiendo los ataques de sus antiguos compañeros. Mientras estaba en el aire, el peliblanco activó su Cannon Destroyer, aterrizando con fuera desplegó sus Fotlock. Muere. Disparando su Glorious Burst contra Koneko borrándola de mapa junto a varios metros de árboles, mirando hacia su costado vio como Kiba comenzaba a moverse para intentar atacarlo. Sin dejar de expulsar el torrente de energía carmesí desde su brazo cañón el chico encendió los propulsores que tenía en su espalda y en el área de los gemelos de su armadura.
En un acto que muchos catalogarían como imposible, el peliblanco comenzó a girar mientras continuaba disparando su Glorious Burst, realizando un medio giro hacia la izquierda alcanzó a Kiba con su ataque, girando nuevamente hacia la izquierda alcanzó y aniquiló a la Sonee-sama, mirando por sobre su hombro divisó al último enemigo en pie, la rubia Asia Argento. Al verla una sádica sonrisa se dibujó en el rostro del peliblanco, hecho imperceptible para la morena y los demás espectadores debido a que el chico tenía su rostro cubierto por el casco de la armadura. Muere tú también. Girando una vez más hacia la izquierda, borrando a su objetivo del mapa. Debido al enorme daño causado por el peliblanco, la niebla se dispersó, dejando a la vista los resultados de su ataque. Toda el área circundante había quedado completamente devastada, se había convertido en una zona prácticamente estéril y desierta donde antes había un verde césped y abundantes árboles, ahora solo había tierra calcinada y desierta. El ataque del peliblanco incluso había dejado su huella en una de las paredes que delimitaban el valle en el que actualmente se encontraban. Un área de la mencionada pared de piedra tenía una gran línea horizontal, de varios metros de largo y de profundidad, incluso un poco de humo salía de los bordes de aquella marca. La morena simplemente no daba crédito a lo que veía, nunca en su vida había sido superada hasta este extremo. El chico frente a ella estaba varios pasos por delante en todos los aspectos, pero por sobre todo sentía miedo. Todo su cuerpo le advertía del inminente peligro, había visto con sus propios ojos el poder destructivo que aquel peliblanco podía desatar, a eso tenía que sumarle el hecho de que su oponente no estaba solo y si los tres que le acompañaban decidían atacarla no tendría probabilidades de sobrevivir. Cuando estaba por intentar moverse y emprender su huida, sintió como un objeto afilado se colocaba peligrosamente cerca de su cuello a la par que un brazo la tomaba de la cintura, impidiéndole alejar su cuello del objeto que amenazaba con rebanárselo. Mirando hacia el frente se topó con la cara del chico que le miraba divertido. Si te mueves te mueres, advirtió el chico sin perder su sonrisa. Ahora déjame preguntarte algo, perteneces a la raza Nekomata, ¿cierto? Recibiendo una afirmación por parte de la chica, eso lo termina confirmando. Tu nombre es Kuroka, una criminal clase SS y eres uno de los criminales más buscados de esta categoría. Seguro te debes estar preguntando cómo es que lo sé. Para no hacer una explicación demasiado larga, hace algún tiempo recibí el trabajo de darte caza y llevar tu cabeza ante la justicia del inframundo. Pero tras leer la información sobre tus habilidades me resultaron bastante interesantes, decía el peliblanco. Si bien era la primera vez que veía cara a cara a Kuroka, conocía algo acerca de sus habilidades y ahora que estaba buscando candidatas para sus vasallas. Era alguien con habilidades que realmente deseaba tener en su equipo, aunque muchos le preguntarían por qué no incluirla en su séquito principal. La respuesta a esa pregunta era que Kuroka no reunía las características que buscaba para sus últimos dos peones y su última torre. Te doy dos opciones a elegir, dependiendo de la que elijas definirá el futuro de tu vida. ¿Cuáles son? La primera, intentas escapar y mueres de una forma patética donde nadie recordará siquiera tu nombre. La segunda, aceptas ser mi sirviente, obtienes amnistía sobre tus crímenes, ganas una mejor calidad de vida, un lugar al que llamar hogar y podrás alcanzar nuevos niveles de poder que de momento son imposibles de alcanzar para ti. Por cierto, el hecho de que tengas amnistía no significará que puedas seguir haciendo cosas malas, ya que si se te pasa la mano y aunque seas mi sirviente seré yo mismo quien te quitará la vida. Ahora dime cuál eliges. Hipotéticamente hablando, ¿qué me pasaría si elijo la primera? Preguntó Kuroka, que seguía con la hoja de rebelión prácticamente pegada a su cuello. Tendrías que pelear, además de mí, contra ellos tres, señalando con la cabeza a Omnimon, Alpamon y Restia, y haciéndote un rápido resumen. Restia, en el pasado, fue una general de un poderoso ejército que atemorizó este mundo, mientras que ellos son seres cuyas capacidades reales son desconocidas para mí, pero sé que son muy poderosos, mucho más que tú. ¿Eso contesta a tu pregunta? Más o menos, respondió la morena con una sonrisa nerviosa, ya que la proposición que el peliblanco le había hecho prácticamente le obligaba a elegir la segunda opción, asumiendo claro que fuera una persona que apreciara su vida. Está bien. Acepto ser tu sirviente. Muchas personas dirían que el hecho de cómo reclutó a Kuroka fue bastante abrupto, pero teniendo en consideración que la Nekomata era alguien bastante escurridizo y una criminal buscada por la justicia del inframundo, no había tiempo de hacer una proposición más amable, ya que eventualmente tendría que cazarla y a su parecer era mejor tenerla como vasalla que matarla, puesto que sería desperdiciar sus habilidades. Veamos, antes que nada he de decirte que a pesar de que obviamente perderás la libertad que has tenido hasta ahora, pero tendrás muchos más beneficios.
Aclarado eso, es hora de comenzar, dijo el peliblanco sacando de uno de sus bolsillos una pieza de peón correspondiente al juego de piezas de las vasallas. Por orden de Issei y Esparda, tú Kuroka volverás a caminar en este mundo, sella este contrato y conviértete en mi sirviente, terminó de decir el peliblanco mientras la pieza de peón entraba en el pecho de Kuroka a la par que dos piezas de alfil salían, pero para sorpresa del chico la necómata destruyó las piezas apenas las vio. Pensé que las guardarías de recuerdo. Jamás lo haría. Esas piezas simbolizan una cada que se convirtió en el peor episodio de toda mi vida y una sombra que me perseguía hasta el día de hoy. En parte fue el motivo por el cual comencé a vivir en la clandestinidad. Quería huir de esos malditos recuerdos. Ya veo, creo que es un tema delicado, así que no haré preguntas, decía el peliblanco guardando a Rebelión en su espalda. Creo que es hora de continuar. Como eres nueva en todo esto, te explicaré lo más brevemente posible. Estamos en busca de un ancianito cabrón que quiere armar un tremendo caos involucrando a seres que pertenecen a mi raza, y si logra su objetivo es muy posible que el mundo literalmente se vaya a la mierda, explicó el peliblanco. Curiosa manera de resumir la situación, dijo Kuroka con una gota de sudor en su nuca. Por cierto, Omnimon, ¿cómo fue que llegaste a este mundo y conociste a Raven? Preguntó el peliblanco mirando al Digimon blanco. Después de una batalla que tuve, hubo una perturbación en el espacio-tiempo de nuestro mundo y varios de mis compañeros, además de mí, llegamos a esta dimensión mientras que yo llegué con Raven. Mis demás compañeros supongo que llegaron a una localización que me es desconocida, explicaba Omnimon. Al llegar a este mundo me encontraba muy debilitado, pensaba que moriría sin poder hacer nada. Recuerdo que me encontraba en algún lugar cercano a lo que los humanos conocen como el norte de Europa. Allí me desmayé y cuando desperté fue la primera vez que vi a Raven. Debido a que estaba muy alterado por desconocer en dónde me encontraba, ataqué a Raven, que era quien me había salvado la vida, y lógicamente se defendió. Ambos nos enfrascamos en un duelo que duró varios días donde ninguno de los dos cedió ni un solo paso. Finalmente la lucha terminó en un empate, pero gracias a eso nos hicimos muy buenos amigos, a diferencia de otras personas que tras un combate solo generan odio, y como muestra de mi amistad y gratitud por haberme cuidado cuando lo necesitaba, le cedí mi espada trascendental y tras eso entré en un estado de hibernación y le pedí a Raven que me despertara en 10 años, pero siento que pasaron muchos años más. En realidad pasó más de medio milenio desde la muerte de Raven, dijo una voz que salía de la mano izquierda del peliblanco. Raidono, saludó el Digimon blanco. Tiempos invernos, Omnimon. ¿Se conocen? Preguntó el peliblanco curioso. Sí, ¿recuerdas que te había dicho que no recordaba quién era el que le había dado la espada a Raven? Fue Omnimon. Raven usó el balance Breaker para luchar contra él y al igual que con Raven nos hicimos buenos amigos de él. ¿Puedo preguntar por qué Issei tenía mi espada? Preguntó Omnimon. Se la di porque le consideré digno de portar un arma tan valiosa como lo es la espada trascendental. ¿Entiendo? Bueno, es hora de apurar el paso, indicó Issei, comenzando a correr a gran velocidad, seguido por Restia, Kuroka, Omnimon y Alpamon. Momentos más tarde, salida del bosque. El grupo de Issei había llegado hasta lo que parecía ser la salida del bosque, ya que a lo lejos podían ver un gran castillo blanco que era conectado con el bosque mediante un puente. Con el fin de mantener el elemento sorpresa, Issei había prohibido volar, ya que sin querer ofender a nadie, pero Omnimon y Alpamon destacaban bastante. Cuando estaban a punto de llegar al puente, Alpamon y Omnimon sintieron una presencia que les hizo detenerse de golpe. Esto es, decía Alpamon. Si no me equivoco es él, dijo Omnimon. ¿Qué pasa? Preguntó el peliblanco curioso. Sentimos la presencia de otro Digimon, respondieron ambos Digimon. ¿Dónde está? No estamos seguros, por lo que lo iremos a buscar. Nos reuniremos más tarde. ¿De acuerdo? Acto seguido ambos Digimon salieron volando en dirección opuesta, dejando al peliblanco junto a Restia y Kuroka. ¿Ahora hacia dónde, Ise? Nia, preguntó Kuroka. Pues mientras ellos buscan al Digimon iremos a echar un vistazo a aquel castillo. Los tres presentes enfocaron su vista en aquel castillo que se alzaba en la lejanía. Fin del capítulo.